Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy la profesora Isela, quien a partir de esta semana les acompañará durante el desarrollo de los programas de comunicación. Recuerden que este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender juntos. También queremos saludar de manera muy especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia y secundaria con alternancia. Estimadas y estimados estudiantes, hoy se encuentra con nosotros Jesús, quien también es estudiante de quinto grado y nos brindará algunas recomendaciones para no contagiarnos del COVID-19. Hola Jesús, ¿cómo estás? Tus compañeras y compañeros desean escucharte. Buenos días, profesora. Hola, amigas y amigos. Quiero recordar con ustedes lo siguiente. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y después arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente por un mínimo de 20 segundos. Usar una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Estar siempre en casa y si tienes que salir, recordar usar la mascarilla y el protector facial. También respetar el distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre personas. De esta forma nos estaremos protegiendo del coronavirus y estaremos protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias por las recomendaciones, Jesús. Ahora te invito a escuchar con bastante atención los aprendizajes de hoy. Estimadas y estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, el programa de hoy tiene como título Analizamos las características de una carta abierta sobre el sufragio informado. Durante el desarrollo del programa, analizarán y organizarán información de diversos tipos de textos informativos para determinar la intención comunicativa de una carta abierta, los que servirán de fuente directa para desarrollar los aprendizajes de las áreas de DPCC, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Matemáticas. Empezaremos recordando la secuencia de actividades orientadas a promover un sufragio informado y reflexivo. Así se fortalece el sistema democrático que contribuye a la solución de las diversas problemáticas de nuestra región o país. Para su desarrollo, vamos a recopilar valiosa información para la evidencia de aprendizaje, que es una carta abierta a los lectores de mi comunidad o localidad. Nuestra meta es promover acciones para que la población asuma su rol de ciudadanos y ciudadanas activas y activos. Además, el programa tiene como propósito comprender la intención comunicativa de la carta abierta a partir de la reflexión, revisión y análisis de diversas fuentes directas sobre la participación democrática de la familia y la comunidad. Durante este programa vamos a reconocer los elementos y características que presenta una carta abierta a los electores de nuestra familia y comunidad. La intención es que al cierre de la experiencia de aprendizaje se utilice la carta como un recurso para promover un sufragio informado en nuestro entorno familiar, comunal o local. A partir del recojo de datos, revisión y análisis de diversas fuentes de información sobre el voto informado y responsable. Recuerden que para lograr este propósito vamos a considerar los siguientes criterios de evaluación:
Como primer criterio, para evaluar tu producto, deberás analizar y organizar la información de forma explícita y relevante, seleccionando datos específicos en los diversos tipos de textos con información que lee. Como segundo criterio de evaluación, se debe distinguir el tipo de información de diversas fuentes a partir de la revisión de la problemática sobre la importancia de realizar un sufragio responsable e informado. Esto implica hacer una revisión y análisis que nos permita promover un sufragio informado en nuestro entorno familiar, comunal o local. Para dar inicio a nuestras actividades, vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la intención comunicativa de una carta abierta? ¿Qué postura asume el autor al escribir una carta abierta? En ese sentido, estimadas y estimados estudiantes, hoy pondrán en práctica las habilidades de explicar, distinguir, identificar, integrar y utilizar diversas estrategias para recuperar información. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. A continuación, vamos a desarrollar la siguiente actividad: analizar y organizar información de diversos tipos de textos informativos para determinar la intención comunicativa de una carta abierta. Ahora vamos a escuchar un diálogo entre Patricia y Claudia. Ellas son alumnas del quinto de secundaria y pertenecen a una institución educativa cercana a la comunidad. Hola, Claudia. ¿Ya empezaste a organizar y analizar la información solicitada por el profesor de comunicación? ¿Sobre qué era, Patricia? Ya me acordé. Debíamos buscar información sobre la carta abierta, ¿verdad? Y también responder a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la intención comunicativa de una carta abierta? Encontré esta información. Escucha con bastante atención, por favor. ¿Y en dónde encontraste esa lectura? La encontré en la página de la ONU Mujeres, Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, con título Cartas y peticiones. Dice así: las cartas abiertas son cartas dirigidas a los tomadores de decisiones que se publican en los medios, para subrayar su responsabilidad en el asunto y para iniciar un debate público. Tienen un esquema general comparable al de los artículos de opinión. Si ninguno de los periódicos contactados está dispuesto a publicarla gratuitamente, ya sea como carta del editor o como artículo de opinión, se puede comprar espacio publicitario para publicar una carta abierta. Además, dice la información que existen tipos de carta abierta y estas son: aquellas que son dirigidas a una persona para expresarle solidaridad o para comunicarle alguna crítica. También las que son usadas para denunciar una situación injusta y que suele afectar a un número significativo de individuos. Otro tipo de carta abierta es usada para reflexionar sobre un tema polémico defendiendo una posición determinada. ¡Qué bien, Claudia! Yo también estuve leyendo y analizando varios textos e hice estas anotaciones. Por ejemplo, leí en este artículo que se encuentra en una página de internet: definición de carta abierta. Escucha, Claudia. La carta abierta es una forma de comunicación escrita, en donde también se puede transmitir datos, así como información hacia un individuo y una entidad, o simplemente varias entidades. Como regla general, su contenido aborda un problema actual o que se conecta con la opinión sobre un asunto comunal, local, provincial, regional. Entre las características de una carta abierta encontramos: es una carta que se lee a un público amplio y variado. Puede ser leído por un individuo a través de un medio de comunicación escrito. Por lo general, se envía a un individuo, aunque se difunde masivamente a través de los medios. Debe poseer una clara intencionalidad,
y el punto de vista de quien lo suscribe, de quien lo firma. Refleja el sentimiento de las personas, su opinión sobre los problemas actuales. Patricia, entonces por lo encontrado hasta ahora, puedo inferir que una carta abierta presenta un conjunto de ideas en donde su contenido comunica, así como también involucra un cierto interés social. Pero también debemos tener en cuenta la manifestación de sentimientos de las personas en la carta, así como la claridad de las opiniones sobre los asuntos que va a tratar. Es por eso que la profesora nos dijo: chicos, ustedes tienen que identificar todo tipo de información relacionado con la carta abierta, analizar y extraer ideas generales y luego conclusiones. Claro, ahora entiendo. La carta abierta que vamos a elaborar el próximo programa debe brindar calidad durante la redacción de la propuesta de acciones para promover el voto informado y responsable, dirigido a los electores de mi familia y comunidad. ¡Chispas! Ahora sí estoy preocupada. ¿Por qué, Patricia? Es que mira, ya hemos quedado en que una carta abierta contiene un conjunto de ideas en donde su contenido comunica, así como también involucra un cierto interés social. En nuestro caso, según la indicación del profe, la carta abierta que vamos a elaborar debe contener una propuesta. Y además, esa propuesta debe contener acciones para promover el voto informado y responsable. ¿De dónde vamos a sacar esa información ahora? No te preocupes, esa información ya la tenemos. Recuerda que en el programa pasado hemos conversado y deliberado en la clase de DPCC sobre la importancia de un sufragio informado y la participación ciudadana. A partir de la revisión de fuentes de información sustentando su posición frente a puntos de vista distintos del suyo para tomar decisiones. ¿Verdad, Claudia? Tienes razón. Todo lo tengo anotado en mi cuaderno y ya lo estoy incorporando en mi portafolio. Claudia, entonces, ¿qué te parece si primero elaboramos un cuadro de doble entrada? En uno de sus lados vamos identificando la información nueva que no conocíamos sobre la carta abierta y del otro lado colocamos la información que sí conocíamos. Toda esta organización y análisis de la información nos va a servir para elaborar nuestras conclusiones. Perfecto. Manos a la obra, Patricia. En una de las columnas vamos a colocar: ¿qué información ya conocías sobre la carta abierta? Y ahí vamos a redactar toda la información conocida sobre la carta abierta. En la siguiente columna vamos a redactar la información desconocida por nosotros sobre la carta abierta. En la columna izquierda colocamos: ¿qué información ya conocías sobre la carta abierta? En la columna derecha colocamos: ¿qué información nueva obtuviste sobre la carta abierta? En la columna izquierda colocamos: es dirigida a una persona para expresarle solidaridad o para comunicarle alguna crítica. En la columna derecha presenta un conjunto de ideas. En la columna izquierda es una forma de comunicación escrita. En la columna derecha, su contenido comunica, así como también involucra un cierto interés social. Son cartas dirigidas a las personas que toman decisiones como alcaldes, autoridades comunales y regionales, etc. Son usadas para denunciar una situación injusta y que suele afectar a un número significativo de personas. Como regla general, su contenido aborda un problema actual o que se conecta con la opinión sobre un asunto. Reflejan el sentimiento de las personas, su opinión sobre los problemas actuales. Son usadas para denunciar una situación injusta y que suele afectar a un número significativo de individuos. Claridad de las opiniones sobre los asuntos que va a tratar. Claudia, creo que tenemos suficientes ideas extraídas de la información sobre la carta abierta. Ahora puedo inferir su intención comunicativa y sus características. ¿Y por qué te noto pensativa, Claudia? Lo que pasa, Patricia,
Es que estoy recordando haber leído y visto en Twitter o Facebook textos con características similares a las que hemos identificado, donde las personas hacen pedidos sobre algún asunto o problema de su localidad, así como expresar su malestar a través de las redes dirigido a alguna autoridad de su comunidad. Es por eso que me pregunto, en este tiempo en donde la tecnología avanza, ¿se usará aún este tipo de carta de manera escrita y formal? Tienes razón, Claudia. ¿Qué te parece si llamamos a nuestro profesor y que él nos aclare esta duda que tenemos? Mira, justo aquí tengo el celular de mi papá Machi. Le llamamos. Claro, así salimos de dudas. Profesora Isela. ¿Aló? Profesora Isela. Buenas tardes. Soy yo, Patricia. Hola, Patricia. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Profesora, estoy con Claudia y estamos desarrollando la actividad indicada por usted. Identificar y organizar la información sobre la carta abierta. Pero justo surgió una interrogante que nos gustaría nos aclare. Claro, a ver, dime, ¿cuál es la dificultad? En este tiempo en donde la tecnología avanza, ¿se sigue usando este tipo de carta abierta de manera escrita y formal? Muy buena interrogante, Patricia. Luego de haber analizado la información sobre la carta abierta, sería interesante saber a qué conclusión llegan ustedes sobre este tipo de carta, denominada carta abierta. Buenas tardes, soy Claudia. Estamos escuchando en altavoz. Profesor, nosotras concluimos que una carta abierta contiene un conjunto de ideas en donde su contenido comunica, así como también involucra un cierto interés social. Correcto. Entonces nos damos cuenta de que existe la necesidad de saber sobre la estructura, tipos y características que debe tener una carta abierta. Pero aparte de eso, nos interesa lo que vamos a desarrollar como propuesta. Y esa propuesta debe contener acciones para promover el voto informado y responsable. Y será lo que contenga la carta abierta, ya escrita en una hoja bond, en el muro de Facebook o en un estado de Twitter. Entonces, profesora, con la aparición de las nuevas tecnologías, la carta abierta convencional ha perdido parcialmente su razón de ser, ya que cualquiera puede dar su opinión en un foro, en un tweet o en Facebook, sin tener que recurrir a la prensa escrita. Correcto, pero recuerden, nosotros, al término de la experiencia de aprendizaje, con toda la información recibida de las demás áreas, debemos haber elaborado una propuesta de acciones para promover el voto informado y responsable. Y para eso vamos a usar la carta abierta como un recurso para presentar nuestra propuesta de acciones. Nos vemos en la hora de clases. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Patricia, entonces ahora nos corresponde hacer una lista de conclusiones y sugerencias que debería tener nuestra propuesta de acciones para promover el voto informado, la que irá en la carta abierta. No nos olvidemos que una propuesta es un documento por medio del cual se propone una situación determinada o una actividad específica sobre un asunto en especial. Dicha proposición va por escrito y tiene que estar debidamente fundamentada para su análisis y posible aceptación. Muy bien, Claudia. Entonces hacemos el listado de conclusiones y sugerencias. Pero antes debemos recordar que una conclusión se considera un acto de pensamiento, en donde interpretamos ideas básicas propuestas en razón al análisis e interpretación realizado a un tipo de texto. En nuestro caso, a la información sobre la carta abierta. Patricia, no nos olvidemos mencionar que las conclusiones nos sirven también para aportar nueva información final relevante sobre el tema, demostrar lo aprendido en la nueva información, reflexionar sobre el problema establecido en el texto, transmitir la experiencia personal de quien argumenta y la forma como ha sido planteada,
Y las sugerencias son una propuesta o insinuación sobre un modo de ser o de hacer para que otro la reciba y decida si aceptarla o no. Por ejemplo, hagamos uso de los medios de comunicación para informarnos sobre las propuestas de los candidatos. Claudia, te dicto las siguientes conclusiones sobre lo conversado en nuestro cuadro de doble entrada. Correcto. 1. Una carta abierta se encuentra dirigida a personajes que toman decisiones. Por eso su contenido aborda un problema actual o que se conecta con la opinión sobre un asunto dirigido a los tomadores de decisiones. 2. Su contenido comunica emociones e ideas de los ciudadanos quienes desean expresar sus opiniones. Por eso involucra un cierto interés social. 3. Una carta abierta muchas veces es usada para denunciar una situación injusta y que suele afectar a un número significativo de individuos. 4. Una carta abierta contiene un conjunto de ideas en donde su contenido comunica, así como también involucra un cierto interés social. Recordemos las sugerencias que nos dio la profesora. 1. Para elaborar la carta abierta, se sugiere tener el nombre o los nombres de los personajes, así como de las autoridades a quienes será enviado el documento. 2. En el contenido de la carta abierta, se sugiere considerar la información utilizada en las demás áreas para proponer una propuesta de acciones para promover el voto informado y responsable, mediante una carta abierta. 3. El conjunto de acciones de la propuesta debe contar con una información clara, coherente y precisa para proponer una propuesta de acciones para promover el voto informado y responsable haciendo uso de la carta abierta. ¡Claudia! ¡Por fin terminamos! Ahora sí me voy corriendo porque ya es tarde. Y mi papá y mamá deben estar preocupados por mí. ¡Chao! Nos vemos, Patricia. Gracias. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes, escucharon el diálogo entre Patricia y Claudia sobre la carta abierta y la manera como han leído y analizado la información en diversos textos informativos. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, ¿con qué finalidad se ha realizado el análisis de los diversos textos informativos? ¿Qué estrategias les ayudarán a desarrollar sus conclusiones y sugerencias? ¿En qué otras situaciones pueden utilizar esta estrategia? ¿Qué habilidades pusieron en práctica? ¿Cómo lo hicieron? Todos estos pasos regístrenlos en una hoja que luego archivarán en su portafolio. Padre de familia, que has acompañado el día de hoy a tu hija o hijo en este espacio de aprendizaje. Escúchalos cuando expresen sus ideas y cuando soliciten tu apreciación o comentario sobre la actividad que realizan. Bríndales palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le ponen al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con la o el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera como organiza sus conclusiones y sugerencias. Recuerda orientar de forma adecuada para que la o el estudiante tenga insumos para redactar una propuesta de acciones para promover el voto informado y responsable, mediante una carta abierta dirigida a los electores de su familia y comunidad. Asegúrate de que la o el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntale sobre cómo organizar su producto en el portafolio. ¡Hasta nuestro próximo programa! ¡Nos vemos!
Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.